Volumen 8, Capítulo 4, Una pereza astuta, Parte 3. En el instante en que corrió alrededor de una casa demolida y en el camino roto, la tierra tembló. La onda expansiva corrió bajo sus pies. El estremecimiento en el aire dificultó su respiración. Luego, cuando Subaru corrió hacia adelante, las llamas y el viento retrasados de la explosión siguieron su ejemplo, derribando todo lo que tenía delante. ¡Ah! ¡No te muevas, Aro! ¡Hiku! Con Subaru congelado en su lugar, Julius levantó un brazo delante de él, llamando a los espíritus que brillaban de verde y de amarillo. Se creó una espada verde y un baluarte de tierra y piedra se alzó ante ellos. La ola de calor que se precipitaba por delante se cortó en dos antes de rebotar en la pared robusta, protegiendo a la par de su ira. ¡Ah! ¿Qué pasó? No lo sé. Justo antes de la explosión sentí que veía pasar una silueta humana, pero... Mientras el retumbar de la explosión bajaba, los dos pasaron por el suelo roto hacia el centro del área de explosión. El área circundante se veía como si hubiera sufrido una feroz onda de choque por la explosión, suficiente para enviar volando los techos de casas de ladrillo. Naturalmente, había un cráter en el suelo en el centro, agregando una conmoción a la triste historia. Y cuando Subaru vio quién estaba echado en el centro de la zona de explosión, su voz se congeló. ¿Wilhelm? Levantando su voz temblorosa, Subaru corrió hacia el viejo espadachín de pelo blanco que estaba acurrucado en el suelo. Él había sufrido heridas graves de viento y llamas en todo su cuerpo. Era casi extraño encontrar su cuerpo en una sola pieza. Su cara estaba negra, mugrienta. Subaru no podía decir si era de sangre, tierra o quemaduras. Pero estaba respirando débilmente, sabiendo que al menos eso era verdad. Dejó salir un largo suspiro. Pero está en un gran problema, si sigue así. Tenemos que llevarlo con ferries o si no... Cuando Subaru cayó sobre una rodilla con la intención de cargar a Wilhelm, Julius se colocó a su lado y dijo: No parece que las cosas sean tan simples. Sintiendo la advertencia urgente incrustada en esas palabras, Subaru levantó la cabeza. Julius barrió la punta de su sable de caballería alrededor del área. Su razón para hacerlo era simple. Los enemigos que tenía bajo control provenían de varias direcciones, no solo de una. Llevando espadas en forma de cruz, los cultistas de la bruja los bloquearon en cada uno de los 4 lados. Pero ese no era el mayor problema. Una persona final llegó con los 4, quitándose la capucha cuando apareció. Era una mujer de baja estatura, con pelo corto del color de café negro. Las manos de la cultista estaban vacías. Ella se detuvo enfrente a ellos, pareciendo indefensa y llena de aberturas. Sin embargo, sus ojos, inyectados de sangre y manera de herirse a sí misma, mordiendo las uñas de sus dedos, eran toda la prueba de que necesitaban para saber que era la más peligrosa de todos. Después de Betelgeuse, la mujer loca, y Ketty, esta era el 4.º arzobispo de la pereza. La mujer mordió la uña de su pulgar derecho, doblando su mano mientras la arrancaba. La vista y el líquido de gotas de sangre y carne expuesta hicieron que Subaru hiciera una mueca en dolor y asco. Saliendo uno tras otro en una situación como esta. ¿Cuántos de ustedes hay, maldición? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aún estás vivo? Todas esas medidas y aún... ¿Por qué no es que caes ante mi diligencia? Bueno, esa es mi línea. Ya basta de una vez, haciendo continuaciones una y otra vez. ¿Tienes algún tipo de rencor contra nosotros? Probablemente palabras de odio completo y mutuo, enemistad y desprecio eran las únicas que Subaru y la mujer podían compartir. Entonces Wilhelm se movió en sus brazos. Quizás fue debido a los estímulos externos, pero el demonio de la espada aún estaba inconsciente cuando sus labios se movieron débilmente.
La manera en que sus angustiadas respiraciones contenían una ira cada vez mayor hacia su enemigo fue aterrador para Subaru. Era como si estuviera subconscientemente tratando de decirles algo. Wilhelm, misma. Ne. Per. Él no pudo entender completamente lo que la voz débil le intentaba decir, y los cultistas no eran lo suficientemente piadosos o amables para esperar que escuchara aún una forma coherente. Subaru estaba sosteniendo a Wilhelm en una rodilla cuando la mujer volvió su dedo sin uña hacia él y gritó: Tú, sí, el perezoso, tú y el diligente, retrocedieran, todo sería firme. Si el perezoso, tú y el diligente retrocedieran, todo sería firme, todo estaría decidido, todo llegando a su conclusión correcta. Por lo tanto, vete de aquí, lárgate con los vientos. Escupiendo saliva, la mujer puso su mano dentro de su propia túnica. Sin embargo, ella no encontró lo que estaba buscando. Sacando su mano, rechinó sus dientes lo suficientemente fuerte como para romperlos. Subaru tuvo una corazonada de por qué ella estaba en una ira tan mortificada. Cultistas de la bruja estaban en todos lados, mientras que Wilhelm estaba gravemente herido y Julius estaba exhausto. El único que quedaba para enfrentarse a la cuarta pereza era Natsuki Subaru, inútil en todo menos en ser un señuelo. Pero incluso si la atracción del culto de la bruja no era de ningún uso, aún quedaba algo que podía hacer. Julius, ¿puedes retener a los cuatro además de pereza mientras cubres a Wilhelm? Subaru. Volteando solo la mirada, Julius le dio a Subaru un ligero y cuestionador levantamiento de cejas. Sin embargo, no había tiempo para explicar los detalles. Subaru miró a sus ojos ámbar y repitió lo que dijo. ¿Puedes hacerlo? Si puedes hacerlo, haré lo que puedo hacer. Ahora mismo eres el único con el que puedo contar. Si estás dispuesto a poner la tuya en mis manos, pondré la mía en las tuyas. ¿Poner qué? Era obvio. Suero respondió a las palabras de Julius señalando a Pereza y diciendo: golpearé a ese idiota, pelearé y tomaré tu vida en mis manos. A cambio, estaré poniendo mi vida en las tuyas. ¿Puedes hacerlo? Subaru declaró su determinación de enfrentarse al arzobispo de la pereza sin la ayuda de Julius, su único aliado. Ante sus palabras, Julius desenvainó su espada. Su duda y silencio demoraron un segundo. Julius cerró sus ojos, los abrió y puso su espada en posición. Si no dijera que puedo hacerlo, sería una vergüenza como caballero. Tienes razón. Aún estaban en desventaja. Subaru sabía que era temerario, pero sus batallas siempre habían sido temerarias. Así que una vez más, su desventaja era como una cuerda floja. Simplemente tenía que cubrir sus ojos y empezar a correr. Subaru, dejando a Wilhelm suavemente en el lugar, puso una mano en su propio bolsillo. Los cultistas de la bruja estaban lentamente cerrando el círculo, pero no detectó ningún signo de pereza dando un paso. Subaru no la subestimó. La distancia y el rango no tenían valor para pereza. Pero eso solo se aplicaba en cada oponente que no era Subaru Natsuki. Ahora tenemos finalmente esto, el gran amor sobre todo. Exalten el amor sobre todo ante mi diligencia para devolver su favor. Tú naciste digno de ser el primero ofrecido para... ¡Hey, chica Betelgeuse! ¡Mira esto! Subaru llamó a la furiosa pereza con un resoplido. Luego metió su mano en su bolsillo. Cuando retiró su mano estaba sosteniendo un libro cubierto de negro. Era el evangelio que Subaru había recuperado del cadáver de Betelgeuse Romani Conti. ¿Estás buscando esto, verdad? ¿La cosa enviada por la señorita bruja que amas tanto, tanto? ¡Ladrón! Así que realmente eres tú quien lo tenía, gritó Pereza con sus ojos saltando. La manera en que rebuscaba en su bolsillo hizo que Subaru se diera cuenta que algo andaba mal. Las otras dos perezas habían hecho lo mismo. Buscaron algo que debería haber estado en cierto bolsillo con las manos.
se irritaron por no encontrarlo y se enojaron con el que lo había robado. El objeto de su deseo había sido el mismo, este único libro. Supongo que incluso intentaste desenterrar el cadáver de Betelgeuse para recuperar el Evangelio. He oído hablar de adictos a los libros, pero vamos, ¿robar tumbas para recuperar un libro? ¡Silencio! ¡Cesa tu parloteo! ¡Devuélveme ese libro ahora! Oye, no grites. Si te enojas demasiado, ya sabes, tu cerebro temblará. ¡Debes morir! Nadie presente podría superar a Subaru cuando se trataba de burlas y provocaciones. Mientras Pereza explotaba en rabia, la sombra a sus pies se hinchó. La sombra se dividió en una innumerable horda por encima de su cabeza, cubriendo el cielo en manos negras, de las cuales las puntas de sus dedos apuntaron a Subaru al mismo tiempo. Pero si la intención era matar a Subaru, era una decisión equivocada. Mi favor, la manifestación de mi amor, cae frente a ellos, pecador. Pereza gritó y los brazos negros se lanzaron a Subaru como una avalancha. La misma manifestación de destrucción cayó ante él como un tsunami mientras avanzaba. Solo para Subaru todo era visible, e incluso para él el ataque era demasiado obvio. ¡Ah! Las manos malvadas eran innumerables, pero lentas. Ahora que había presenciado, aunque imperfectamente, el combate entre superhumanos, parecían moscas detenidas para Subaru. No, eso iba demasiado lejos. Eran como moscas en vuelo, pero de ninguna manera eran imposibles de evadir. Subaru dio un gran rodeo evadiendo a la horda salvaje de manos invisibles. El demonio de la espada habría saltado entre ellos, pero tales hazañas inhumanas estaban más allá de Subaru. Usó su resistencia para compensarlo. El bombardeo del poder había perdido su objetivo, la autoridad invencible desperdiciada por su usuario. ¿Mi autoridad? Entonces morirás a manos de mis discípulos. Desafortunadamente, me encargaron negarte esa opción. Cuando la mujer, al darse cuenta de su fracaso, recuperó la compostura y ordenó a sus subordinados, ya era demasiado tarde. Con la espada en la mano, Julius asaltó a los cultistas de la bruja, impidiéndoles vívidamente perseguir a Subaru. Además de eso, el cultista en la dirección en que Subaru había huido había sido trágicamente atrapado en la ola de manos malvadas y desmembrado. ¡Eh! Acabaste con tu propio discípulo. ¿Qué clase de villano lamentable eres? ¿Cómo te atreves, mi discípulo del amor? No me eches la culpa, tú eres el que los confundió. Visión de túnel, ¿qué? ¿Eres perezoso? Subaru levantó su dedo medio mientras usaba la típica frase de Pereza. Justo como quería, la mujer estaba incandesciendo con una furia sin voz, corriendo salvajemente hacia Subaru mientras él huía. Julius, arréglatelas con tu lado de algún modo. Yo me las arreglaré con el mío. Una orden muy vaga, pero entendido. Para Subaru, levantando un puño y gritando, Julius levantó su sable de caballería en alto. Ahora que habían dividido el campo de batalla entre ellos, las líneas de batalla de Subaru y Julius estaban completamente separadas. En el lado de Julius estaban el herido Wilhelm y los cultistas de la bruja. Por su parte, Subaru tenía una Pereza, loca de rabia, la persona indicada para la pelea indicada. Después de todo, Subaru no tenía oportunidad contra los cultistas de la bruja y tenía las mejores posibilidades de cualquiera contra el arzobispo de la Pereza. ¡Te veo luego! ¡Pelea valientemente! Prometiendo encontrarse otra vez, Subaru dejó a Julius detrás y corrió a través del campo de batalla.
Manos malvadas corrieron por el suelo como un mar en aumento, pero Subaru podía verlas. Saltó sobre ellas y corrió sin daño alguno. Espera, te digo, imbécil, despreciable e idiota. Mientras Julius empezó su batalla de espadas con múltiples oponentes, Subaru atrajo a la loca a otro lugar. Para atraer a Pereza a un lugar donde sus ataques no afectarían a nadie más, sin querer haciendo justo lo que Wilhelm había hecho, Subaru puso una mano sobre su corazón, que parecía a punto de explotar, y corrió con todas sus fuerzas. Él tenía un destino. No iría tan lejos como para decir que alcanzarlo estaba vinculado a la victoria. Sin embargo, si llegaba allí, podría ganar tiempo para que la victoria viniera. Por esa razón, corrió y corrió hacia ella. No puedes golpearme. Eres un gran imbécil. Detrás de Subaru, la loca lo perseguía con sus propios pies. Sin embargo, su velocidad era lenta. Además, por alguna razón, su despliegue de manos invisibles era esporádica, permitiéndole evadirlas por poco, incluso mientras corría. Estaba tratando completamente con su habilidad. El número de brazos persiguiendo era algo de 60 o 70, claramente el mayor de cualquier Pereza hasta la fecha. A pesar de eso, su habilidad para usarlos era la peor hasta ahora. El balance estaba mal. Siendo ese el caso, debió haber sido la primera y principal Pereza Betelgeuse quien había usado su autoridad con mayor habilidad. Parece que Betelgeuse era realmente la Pereza principal, aunque no es que importe. Podía pensar sobre eso después. Eso no cambiaba el hecho de que todas las presas tenían que ser eliminadas. No tenía tiempo para buscar algo más. Si el enemigo de Subaru no estaba en plena forma, mucho mejor para él. Dobló en las esquinas, corrió por la recta, giró en otra esquina y saltó. Lo hice, pero... Al llegar a su destino, Subaru inspeccionó el área. Había signos de combate por todo el lugar y los caídos no se detuvieron ante una o dos personas. Vio no solo a los cultistas de la bruja, sino a caballeros y bestias entre ellos. Subaru sintió la culpa de su propia impotencia presionándolo sobre él. Él cerró sus ojos y no se dejó llevar. En el siguiente momento saltó a un lado y rodó, esquivando las manos malvadas, golpeando donde había estado. El suelo se partió, causando que una nube de humo se levantara. Detrás de eso estaba la Pereza, llena de ira, jadeando y resoplando. El número de brazos saliendo de su espalda estaba reducido de gran manera, limitados a unos 20 y de 20 y algo al momento. Supongo que aprendiste que te estás gastando. Y solo por hacerme dar cuenta de eso, tienes mis agradecimientos. Sin embargo, tu escape termina aquí. ¿Aún tienes alguna forma de resistirte? ¿Forma de resistirme? Cuando esas palabras sonaron, Subaru parpadeó por solo un momento. Dentro de su línea de visión estaba la loca, y detrás de ella... Sin embargo, él inmediatamente se escondió detrás de una sonrisa impetuosa. Amor y coraje, supongo. Solo relamió sus labios e hizo una exageración mientras la mujer se paró y abrió sus brazos. Con sus ojos llenos de sed de sangre, su declaración hizo que los ojos de la Pereza salieran mucho más de las cuencas, causando que su aterradora voz empezara a reír. Muy bien, entonces enfrenta mi favor con este amor tuyo. Dije amor y coraje. Tomando un respiro, se puso en cuclillas como un velocista y prácticamente saltó cuando se levantó, disparando su cuerpo hacia adelante. Después de haber huido tan a fondo, ahora se lanzó hacia adelante, saltando al costado de la mujer.
Pereza parpadeó sorprendida y tal vez pensando que atacar era el colmo de la idiotez, instantáneamente se enfureció. ¿Este es tu amor? ¿Tu amor tiene esta pequeña resolución? Sin esquemas astutos, simplemente corriendo como un tonto. Ah, tu amor es tan imprudente, tan impotente, tan irreflexivo. En otras palabras, perezoso. ¡Oh! Suero dejó escapar un grito desde la boca de su vientre, como para sobreescribir la desesperación que el grito de la mujer condujo hacia él. Gritaba y gritaba, lo suficiente como para ponerse ronco, llamando al amor y pidiendo coraje. Entonces morirás y pagarás por tu pereza con tu... Ahora, Padlash. ¿De qué estás? El impacto cortó la segunda mitad del grito de sorpresa. La pereza fue triunfante por un momento. Al siguiente, su diminuto cuerpo fue atrapado por el dragón terrestre que cargaba contra su costado. Su enorme cuerpo, de varios cientos de kilogramos en masa, se estrelló directamente contra el cuerpo de la mujer indefensa, volando como si fuera una hoja. La mujer procedió a saltar por la superficie de la plaza del pueblo, volteándose mientras navegaba hacia una casa medio destruida. La ventana de cristal hizo un ruido cuando se hizo añicos. La casa, incapaz de recibir el golpe, fue destrozada y el polvo se levantó lentamente después. El golpe, incluso mayor de lo que había imaginado, envió a Subaru a saltar sobre la cabeza del dragón terrestre y frotarle la nariz. Hiciste un gran trabajo en equipo, mucho más allá de lo esperado, Padlash. Con Subaru tratando de matarla con cumplidos, Padlash levantó la cabeza y lanzó un relincho agudo. Subaru regresó a la plaza del pueblo desde donde había empezado, atrayendo a la mujer a Padlash, con el valioso trabajo del dragón terrestre como parte de su plan de escape. Pero al no haber podido localizarla justo después de llegar, había empezado a preocuparse de haberse equivocado y que ella también se había quemado hasta quedar crujiente. Cuando vi que te habías doblado detrás de ella, ese fue un movimiento muy diabólico. En el instante en que su mirada cambiante localizó al dragón terrestre detrás de Pereza, seriamente gritó como una niña en el interior. Al siguiente instante, con 0 trabajos de preparación, él y el dragón terrestre realizaron un ataque combinado que logró perfectamente. Este fue el resultado de confiar todo en el amor y el coraje, aunque el amor realmente significaba engaño y el coraje significaba refuerzos en este caso. Ahora, sería genial si eso resolviera las cosas, pero... Subiendo al lomo de Padlash, Subaru fulminó con la mirada los restos de la casa en la que Pereza había caído. Si hubiera muerto por el peso aplastante de las montañas de escombros, sería de gran ayuda. Pero la vida no era tan fácil. Parece que estaba siendo orgulloso. La montaña de escombros se derrumbó y por debajo de los restos del techo innumerables sombras brotaron de una vez. Los brazos negros y retorcidos se movían como tentáculos. Una pequeña figura se levantó del medio de esa masa negra. Era la loca, ensangrentada y reducida a un estado medio viva, medio muerta. Su cabeza sangraba por las laceraciones que había sufrido y su ojo izquierdo estaba completamente extraído, atravesado por un fragmento de vidrio. La mitad derecha de su cuerpo atrapada en el colapso de la casa estaba teñida de rojo y Subaru dudaba de que sus delgados brazos o piernas fueran de mucha utilidad. Por su aspecto no había duda de que estaba herida por todas partes. Y aún habiendo dicho todo eso, el vigor y la locura mostrada por su ojo derecho era mayor que nunca antes. ¡Tú! Sí, ciertamente eres un humano diligente. Sí, diligente. Comparado contigo, habiendo llegado tan lejos, usando toda tu disposición para desafiar a tu enemigo, fui muy descuidado. Arquitecto de mi ruina. Negligente, insuficiente, fui demasiado orgulloso. Fui tan perezoso. Su comportamiento y las declaraciones en sí mismas no diferían de las de los otros locos de ninguna manera.
Incluso si ella tuviera un nuevo pensamiento, él podría tratarla de la misma manera, siempre que no hubiera un cambio extremo en sus tácticas o ataques repetidos. Ahora que estaba montando a Padlash, capaz de ir a velocidades mucho mayores que el propio Subaru, era aún más fácil. Después de haber jugado por tiempo, Subaru daría un golpe tan decisivo como fuera posible para derrotar a esta pereza. Ya que ninguno de los dos tenía una forma decisiva de ganar, la pelea se reduciría a cualquiera que encontrara la manera de acabar con el otro primero. Pero la mujer rió cruelmente en la cara de la resolución de Subaru. Te mostraré mi favor. Eso es lo primero que debes aceptar. Si no lo reconoces, pegándote al único amor que conoces y como resultado hundiéndote en la pereza. Eso, para mí, sería el mayor y más vil de los actos, y además uno que debo corregir. ¡Ah! ¡Mierda! Mientras la loca continuaba con sus murmuraciones, las incontables manos malvadas se movieron hacia el cielo. Viendo el espectáculo, Subaru maldijo, reprimiendo el temblar de su corazón. Frente a sus ojos, cada uno de los varios brazos se apoderó de los restos de la casa derrumbada. ¡Ah! Esa es tu mejor opción, maldición. Un instante después de su triste declaración, el ataque comenzó. Le arrojaron los restos de la casa. El edificio se convirtió en una lluvia de escombros que se derramó sobre Subaru y Padlash, todos al mismo tiempo. Suscríbete, deja un me gusta, deja un comentario y oye, también a ser posible comparte este video. Me ayudaría mucho si te vuelves miembro de este canal de YouTube, y si te vuelves miembro a ti te llegarían todos los videos de forma anticipada. Fin de esta parte 3. Mira, ya apareció la siguiente pereza, que en este caso viene a ser la chica que vemos acá, ¿no? Claro, la tercera, esta. ¡Qué vaina! ¡Qué vaina, hermano! Este ya desapareció, fue una bomba. Y bueno, esta fue la primera, la que se encargó Wilhelm. De este también se encargó Wilhelm. Pero todo era parte del plan de la pereza, su diligencia. Y por supuesto el primero fue el Betelgeuse, ¿no? ¡Qué vaina, hermano! En fin, fue una buena lectura. Tengo que recordar que hay unas imágenes adicionales. Ah, no, pero... No. La imagen adicional, ya esta yo ya la utilicé. Vale, súper. Así que bueno, nada, gente, veremos cómo esto sigue, pero Subaru la tiene jodida. Al menos ya tiene la montura, que es bastante rápida, entonces a lo mejor puede encargarse de esta pereza, pero wow, Wilhelm está en un estado jodido. Julius seguramente lo logrará proteger, pero pobre Wilhelm, aún así quedó, o sea, el tipo es impresionante, le explotó una vaina o sea, un cráter, literal quedó en el centro del cráter, solamente él. Eso quiere decir que el cuerpo del otro quedó atomizado y él quedó con su cuerpo en una pieza. Un montón, o sea, ya me parece un montón. Que imagínate lo fuerte que sería Wilhelm en su juventud, o sea, sería una locura, hermano. Joder. Pero bueno, en fin, nada, espero que hayan disfrutado la narración y nos veremos en la próxima con más de R0 volumen 8.